Saludos, yo soy Jaime David Acosta España, médico con formación en microbiología médica y enfermedades infecciosas, y agradezco a Proyecto Sepsis Latinoamérica por la invitación al simposio en relación al Día Mundial de la Lucha contra la Sepsis. Y en este caso vamos a hablar sobre infecciones bacterianas y fúngicas asociadas a biopelículas, biofilm o biofilm. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés por declarar y el contenido de esta charla no representa las opiniones de las instituciones a las cuales estoy afiliado. El objetivo, definir qué es biofilm, conocer la relevancia de las infecciones asociadas a biofilm y dónde encontramos esto en los humanos. También discutir algunas estrategias contra el biofilm. Y lo primero que debemos entonces entender es qué es un biofilm. Por cierto, antes de continuar, en la parte inferior de las diapositivas habitualmente van a ver el autor y el título que les puede llevar a esa bibliografía, pero además de eso, yo estoy proponiendo usar estos códigos QR, así que si es que encuentran interesante la diapositiva y después de eso quieren leer la bibliografía a la que se refiere esta, pues pueden tomar una captura de pantalla para posteriormente escanearlo con cualquier dispositivo móvil y este código QR les llevará directamente al artículo que hago referencia. Continuando, ¿qué es un biofilm? Básicamente un biofilm es una comunidad de microorganismos, pero eso ya no era una colonia que aparece en un cultivo como en la izquierda, donde dice plantónicas cultivos. La verdad no. ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo normal con una célula plantónica y una célula sésil que viene del biofilm? Es que esta comunidad de microorganismos se encuentra englobada, protegida por una matriz de exopolímeros y además de este biofilm se encuentra adherido a una superficie la cual puede ser biótica o abiótica. Biótica, porque por supuesto se puede ver en diversas partes en los humanos, ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y además de esto, es interesante mencionar que abiótica porque se ha visto en la naturaleza. De hecho, el interés hacia el biofilm comenzó en la naturaleza, ¿no? Porque se veía mucho en tubos de agua, en tubos de petróleo. Estas comunidades microbianas inclusive conseguían bloquear el flujo y ahí llamaron la atención. E inclusive el descubrimiento del biofilm en la naturaleza es antiquísimo. Eh, Miles de años en el pasado se han descrito fósiles asociados a biofilm de bacterias y a arqueas. Entonces, este biofilm, de hecho, es una forma de resistencia, de protegerse al ambiente. En pocas palabras, para el entendimiento general, son estos microorganismos que están como en un edificio, ¿no? Y por supuesto, este edificio, esta estructura que protege los microorganismos, es esa matriz de exopolímeros. En el caso de esta imagen, los microorganismos están representados con esas bolitas medias anaranjadas, rojas, como fuera que lo vieran, y esa matriz de exopolímeros, ese edificio que le está protegiendo, es esa estructura amarillenta que le rodea. Y como ustedes pueden ver, sí, están adheridas, están pegadas a una superficie. ¿Cuán pegadas están? Miren ustedes en la esquina inferior derecha, dice biofilm dental. Y estas personas que tienen poco aseo dental tienen literalmente estas concreciones que hay que retirar mecánicamente para poder eliminar este biofilm. Entonces, realmente son estas comunidades encerradas en esta matriz muy adheridas o pegadas a esta superficie. Y no se olviden que la diferencia fundamental es esta estructura que les protege y les rodea, que es la matriz, y las diferencias de las células planctónicas en los cultivos, ya que estas células simplemente están ahí juntas en una comunidad de microorganismos, pero no están adheridas y no tienen esta matriz. Y como ya les había explicado, el mejor ejemplo de biofilm en los humanos es la famosa placa dental. ¿Qué microorganismos clínicamente relevantes han sido asociados a este biofilm? Tenemos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, por supuesto, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, e inclusive hongos, por supuesto, Candida albicans y Candida no albicans, ¿sí? Pero de todas formas, la Candida albicans llega a ser la mayor representante en este aspecto. Y la siguiente pregunta es, y en relación a los dispositivos biomédicos y a los tejidos, ¿quiénes han sido detallados o descritos con respecto a estas infecciones por biopelículas? Pues bueno, en la izquierda ustedes pueden ver en este artículo muy interesante, en la izquierda van a poder ver los dispositivos biomédicos y por supuesto derivaciones ventriculares.
Hemos visto, por ejemplo, aquí biofilms por Staphylococcus epidermidis, lentes de contacto, aquí inclusive otros biofilms fúngicos, Pseudomonas aeruginosa, tubos endotraqueales, lo que quieran. Principalmente podemos tener Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii por ahí, asociado a catéteres vasculares centrales, los primeritos, Staphylococcus aureus, y también, por supuesto, Cándida llega a ser un problema, valvas protésicas cardíacas, Staphylococcus aureus, injertos vasculares, Staphylococcus epidermidis, aureus, em, implantes mamarios, ¿sí? Un gran problema para algunos pacientes que se someten a cirugía estética. El Staphylococcus epidermidis puede colonizar de forma impresionante ese implante mamario y hacer unos biofilms que llegan a afectar tanto el tejido que muchas veces la indicación es literalmente remover el implante y por supuesto todo el tejido infectado. Porque caso contrario, inclusive hay implicaciones en el tratamiento que ya vamos a discutir un poquito más tarde. Catéteres urinarios, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, implantes ortopédicos, inclusive también articulaciones protésicas como en cadera. Ahí el famosísimo Staphylococcus aureus, los traumatólogos pueden haberse cruzado con este tipo de infecciones complicadas. Mientras tanto, en los tejidos, ¿no? Todas estas enfermedades crónicas de la otitis media, sinusitis, tonsilitis, laringitis, la placa dental que ya discutimos, que puede ser por varios Streptococcus, polimicrobiano, endocarditis, por supuesto, el primero ahí, Staphylococcus aureus, infecciones del pulmón, especialmente asociadas a fibrosis quística por Pseudomonas aeruginosa, también, por supuesto, ¿no? Litos renales, infecciones en el tracto biliar, infecciones urinarias, osteomielitis, que puede llegar a ser muy complicado. Estos pacientes que siguen con la osteomielitis, se les opera, se les hace la limpieza inclusive quirúrgica, se saca muestras de tejido o fragmentos de tejido, se manda a cultivar Staphylococcus aureus sensible. No responde a ningún tratamiento, no mejora, pese a que aparentemente es sensible en el cultivo. Cuidado, podría haber por ahí un biofilm. Y por supuesto, infecciones de heridas. Aquí hemos visto algunos gram negativos, como Klebsiella pneumoniae, por supuesto Proteus, con unas heridas que no les cura a nadie. Inclusive tuvimos un caso de Klebsiella pneumoniae en un paciente que había tenido una infección a nivel del tobillo por una fractura que le intervinieron y realmente era muy complicado. Básicamente quedó colonizado, el paciente ya no tenía más infección per se, y si ustedes cultivaban y cultivaban, porque quedó inclusive una fístula, si ustedes cultivaban y cultivaban, todo el tiempo salía la Klebsiella pneumoniae de esta paciente. Y esto solamente tiene que ver con la clínica, la presentación. De hecho, esto es relevante en relación a los antimicrobianos que pueden ser usados, porque estos fármacos no pueden controlar fácilmente la infección. Y esto se debe fundamentalmente a muchísimos cofactores que están presentes en estas biopelículas que no permiten la acción adecuada de estos antimicrobianos. Y entre ellas podemos notar la difusión a través de esta biopelícula. Como ustedes ven, básicamente esto es como una muralla, un fuerte, en donde el antimicrobiano tendrá mayor concentración fuera del biofilm y va perdiendo, va disminuyendo, generando un gradiente de concentración hacia adentro del biofilm, con lo cual la concentración real para matar la bacteria o para inhibir el crecimiento no llega a ser tan relevante como en una exposición normal de este microorganismo. Por supuesto, esto hace que no respondan fácilmente a los antibióticos u antimicrobianos, dependiendo del patógeno, porque también podríamos hablar de antifúngicos aquí. La interferencia de las drogas, por supuesto, porque, por ejemplo, digamos que esto es una Escherichia coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido, claramente la producción de enzimas será mucho mayor, ya que todas estas están acumuladas, estas bacterias están acumuladas, y romperán fácilmente estos beta-lactámicos. Células persistentes, estas son aquellas células que ya han venido de otros biofilm y han aprendido a defenderse y por lo cual tienen un metabolismo e inclusive pueden tener cambio de proteínas, lo cual les hace todavía mucho más resistentes y para rematar están protegidas en este biofilm o biopelícula
así como también las bombas de flujo. Aquí las bacterias, primero, ya no tienen la misma concentración, tienen una menor concentración del antibiótico a la que están expuestas, y segundo, pueden tener estos canales proteicos altamente sensibles a los antibióticos que se activan cuando los detectan, haciendo que, ¿qué? Que el antibiótico, el poco antibiótico que ya entró, salga expulsado hacia afuera. Y aquí hay un efecto sinérgico porque estos biofilms suelen tener unos canales. Literalmente es como Venecia, tienen unos pequeños canales que conectan varias partes del biofilm y por gradiente de concentración, esas moléculas pueden ser expulsadas del biofilm. Entonces, todo esto hace que a través de un conjunto de mecanismos, los antimicrobianos tengan poca penetrancia e inclusive muy baja actividad dentro del biofilm. Y aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, no podemos tratar el biofilm. De hecho, eso va a depender mucho de tres factores, bueno, cuatro. El primero, el microorganismo. El segundo, el microorganismo en biofilm. El segundo, el sitio de la infección. El tercero, las resistencias que pueda presentar ese microorganismo. Y por supuesto, cuarto, el fármaco que va a ser utilizado. Y a través de todo esto, y hay algunos estudios que describen y analizan todas estas variables, les traje dos ejemplos nada más para ilustrarles. El primero es Pseudomonas aeruginosa. Miren cómo esta Pseudomonas aeruginosa, sí, con la piperacilina, una actividad reducida en biofilm. El imipenem, muy buena, carbapenémicos tienen una muy buena respuesta para biofilm. Miren cómo las quinolonas también, sí, tienen adecuada respuesta. Dentro de esas, ofloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, sparfloxacina. Mientras tanto, si comparamos los aminoglucósidos para Pseudomonas aeruginosa, muy mala actividad, reducida, entre ellos gentamicina, micacina, tobramicina, y también se puede ver en algunos casos amoxicilina más ácido clavulánico. No siempre es bueno. Recuerden que pueden tener muchas beta-lactamasas de estas pseudomonas aeruginosas de forma intrínseca, fosfomicina y claritromicina, que pueden servir en ciertos casos específicos. Y ahora vamos con el siguiente ejemplo, Staphylococcus aureus, ¿no? Miren como la oxacilina, uno de los fármacos más recomendados en diferentes guías e inclusive en diversas infecciones, pues realmente tiene una actividad reducida en biofilm, al igual que la cefotaxima, por supuesto. La vancomicina podría actuar en algunos biofilms, pero también, miren, noten cómo podría comportarse como actividad reducida. Y aquí opciones que podrían llegar a funcionar, la ciprofloxacina, quinolona y aminoglucósidos con la amicacina. Miren cómo esto diverge de lo que es Pseudomonas aeruginosa y por eso hay que saber, por eso hay que tener esta curiosidad y también estar entrenado y pensar que si el microorganismo es aparentemente sensible y no está respondiendo el paciente a la terapia, una de las opciones que debería descartar es estas infecciones por biofilm. Y ahora para finalizar, vamos a hablar sobre estas estrategias en contra del biofilm o biopelículas. Lo primero, higiene y la formación en la higiene y lavado de manos. Esto yo creo que ya es repetitivo, muchos de ustedes van a estar cansados de escuchar esto, pero lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque inclusive una célula sésil que viene de un biofilm y sale de ese biofilm, tiene mayor probabilidad de crear biofilm cuando viaja hacia otro lado. Y esto es un peligro hablando de la transmisión horizontal de microorganismos. ¿Por qué? Porque si yo soy una, no sé, personal de salud, cualquiera que fuera, que no se cambió los guantes para acomodarle el catéter al paciente A que tenía una infección por biofilm y Staphylococcus aureus, y me voy al paciente B, simplemente estoy llevando esas células que estuvieron en el biofilm hacia otro paciente, produciendo esta famosa transmisión horizontal de microorganismos que se puede ver en las infecciones asociadas a la atención en salud. Y por esto, medidas de precaución estándar, las famosas normas de lavado de manos que recomienda la OMS en los 5 momentos llega a ser fundamental. Eliminación anticipada de dispositivos innecesarios. Y esto ya ha pasado varias veces, seguramente ustedes también lo vieron, ese paciente que salió de terapia intensiva y todo el mundo se olvidó que tenía un catéter urinario. Luego a los pocos días empieza con fiebre, empiezan a buscar focos, revisan el catéter y ese catéter ahí por poco, catéter urinario o sonda urinaria como les llamen, por poco 2 meses en este paciente. Por supuesto, es una puerta de entrada, es un túnel, es un puente que le está dejando al microorganismo crecer, establecerse en esa superficie y luego hacer siembras en el paciente a través de este biofilm, estas células que se liberan. Entonces, recomendación, si su dispositivo ya no está cumpliendo ninguna función en su paciente, retírelo.
porque caso contrario es una puerta de entrada y un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones por biofilm. La profilaxis antibiótica sistémica durante la inserción de ciertos dispositivos altamente invasivos. Y entonces ya hay algunas guías que están recomendando que se le puede dar un antibiótico sistémico de forma profiláctica para evitar que estas bacterias en ciertos dispositivos invasivos, como por ejemplo un catéter ventricular, un catéter venoso central, no hagan o tengan menor riesgo de hacer este biofilm. Y esto se suma al recubrimiento antibiótico de dispositivos implantados. La eliminación de estos dispositivos es importante, pero ¿cuál es el secreto? La prevención. ¿Y cómo están pensando hacer esta prevención? A través de recubrimiento con antibiótico y no solo con antibiótico. De hecho, cuando yo estuve en Brasil, también se estudiaba mucho los quitosanas, quitosans, que son unas moléculas que actualmente han demostrado ya en algunos estudios que al recubrir, pues inhiben que estas bacterias se adhieran, se peguen. Y por supuesto, los antibióticos matarán a las bacterias que quieran pegarse, dificultando la instauración o la implantación de este biofilm. La eliminación mecánica de la fuente. Y esto es súper importante porque muchas veces ese biofilm, ya vieron, es una fortaleza que no deja que actúen los antimicrobianos por diferentes mecanismos. Y es por esto que si yo no quito esa fuente de biofilm, entrar hasta ese biofilm con mi antibiótico llega a ser muy difícil, inclusive con los antimicrobianos que tienen buena penetrancia. Entonces, muchas veces es importantísimo poder retirar de forma mecánica la mayor cantidad de biofilm posible para poder ayudar en el tratamiento de este paciente. Y por supuesto, considerar que antibiótico tiene una buena penetrancia y una buena actividad, considerando lo que habíamos dicho, ¿no? El paciente, o sea, el sitio de la infección, si tiene o no tiene biofilm, y por supuesto, el microorganismo y sus factores de virulencia o resistencia, entre ellos los mecanismos de resistencia específicamente. Entonces, esto es algo que me gustaría poder transmitir a ustedes, los puntos claves. Primera idea, sí, el biofilm se comporta muy diferente a un grupo de bacterias. ¿Por qué? Porque están agrupados, pero protegidos por esa matriz de exopolímeros. Primera cosa. Segunda cosa, están adheridos, pegados a una superficie. Siguiente punto. Recuerden que el antibiótico, por diversos mecanismos, no puede actuar de la misma forma en estas células que están insertadas o inmersas en este biofilm, motivo por el cual la dinámica del tratamiento debe ser cambiada. Tercer punto. Atentos a los pacientes que no tienen buena evolución con cultivos aparentemente normales, con microorganismos en teoría in vitro sensibles, ¿sí? Hay que hacer un poco de análisis porque también podría deberse a muchas otras causas, pero de todas formas, sí, habría que descartar si es que por ahí hay un dispositivo invasivo y hay un biofilm. Ahora, la pregunta es, ¿todo paciente que no me está respondiendo a mi terapia debo tratarlo como que fuera una infección por biofilm? No, hay que buscar pruebas y hay que adaptar a cada paciente qué es lo que está pasando. Por supuesto, por ejemplo, una de las infecciones que antes no se pensaba ni se imaginaba de biofilm, pero ahora cada vez más está apuntando a que el Staphylococcus aureus pueda hacer biofilm en esas válvulas cardíacas, es la endocarditis. La endocarditis infecciosa, esas masas de microorganismos que se generan en el corazón o en las válvulas cardíacas, básicamente han sido demostradas como biofilm. Y hay fotos de microscopía electrónica que demuestran, ¿no? el microorganismo con la matriz de exopolímeros ahí bien implantada. Entonces, por supuesto, claro, a estos pacientes que tienen fiebre, que se le dé el antibiótico, que tienen cultivos positivos, que ya se le trata como una endocarditis y que no mejora y no reduce, miren qué dicen muchas guías. Si pasa de este tamaño y no mejora en este tiempo, pues la terapia antibiótica dirigida con el antibiograma, hay que retirar quirúrgicamente eso, que es lo que ya habíamos discutido. Entonces, finalmente, les agradezco por toda su atención y por este tiempito que me prestaron. Y ha sido un gusto, ¿no? Poder traerles esto del biofilm, de las biopelículas, para que lo tengan en consideración en su práctica clínica. De mi parte, fue un gusto poder estar aquí con ustedes. Hasta la próxima.